Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Odio conducir de noche. A la mayoría de los camioneros que conozco les encanta, porque las carreteras están más despejadas, y puedes cubrir más terreno sin quedar atrapado en el tráfico. Pero yo no. He tenido mi parte de experiencias extrañas y espeluznantes en la carretera, y hay algo en la oscuridad que se siente mal. Tal vez sea porque no puedes ver lo que hay delante de ti, o lo que se esconde en las sombras, hasta que es demasiado tarde. Me llamo Clyde Merrill. He estado conduciendo camiones durante casi 20 años transportando de todo. Desde productos agrícolas hasta maquinaria pesada. Es un trabajo duro, pero paga las facturas, y me ha dado la oportunidad de ver partes del país que nunca habría visitado de otro modo. Esta noche me abría camino a través de los densos bosques del norte de Maine, conduciendo por una ruta que se suponía que era fácil, a través de kilómetros de pinos y carreteras de 2 carriles, por las que pasan tal vez un puñado de coches cada hora. El lugar parecía el fin del mundo. Era un tramo de carretera donde la señal de radio desaparecía, y la única compañía que tenías era el ocasional ciervo o zorro que cruzaba la carretera a toda velocidad. Se suponía que debía dejar una carga de madera en un pequeño almacén de madera en Caribou, pero había salido más tarde de lo previsto, lo que significaba que conduciendo durante la noche, estaba a unas 2 horas de mi destino. La carretera apenas era visible con los faros cuando lo vi. Una figura enorme tendida en la carretera más adelante. Al principio pensé que era un alce, lo cual no era raro por estos lares, pero al acercarme me di cuenta de que no era un animal, sino un hombre tumbado de espaldas con un brazo retorcido en un ángulo antinatural, su pierna extendida como si hubiera sido arrojado allí por algo mucho más grande. Pisé los frenos, deteniendo el camión con un chirrido a solo unos metros del cuerpo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y sentí una ola de náuseas. El tipo parecía haber pasado por un infierno. Su ropa estaba rota, su piel pálida y había sangre, mucha sangre acumulada alrededor de su cabeza. Salté del taxi con mis botas haciendo crujir la grava mientras corría hacia él. Lo primero que pensé fue en comprobar si tenía pulso, ver si el tipo seguía vivo, pero en cuanto me acerqué supe que estaba muerto. Su rostro estaba magullado, un ojo hinchado y cerrado, y su boca abierta. Una línea de sangre goteaba por la comisura. ¿Qué diablos había pasado aquí? Saqué mi teléfono con las manos temblorosas mientras marcaba el 911. No había señal. Maldije en voz baja. Me guardé el teléfono y miré alrededor tratando de averiguar qué hacer a continuación. El camino estaba desierto. Los árboles a ambos lados eran espesos e imponentes, como un muro de oscuridad que se acercaba a mí. No había ni una casa ni una gasolinera en kilómetros, y no había visto otro vehículo en más de 1 hora. Miré hacia atrás al cuerpo, y fue entonces cuando noté las marcas de arrastre. Eran débiles pero visibles. Un sendero que iba desde el bosque hasta la carretera donde yacía el hombre. Era como si algo lo hubiera sacado de los árboles, y lo hubiera dejado allí justo en el camino del tráfico, que se acercaba un escalofrío. Recorrió mi espalda mientras seguí las marcas con la mirada, tratando de ver a dónde conducían el rastro. Desapareció en la oscuridad, los árboles lo tragaron. Pero no pude quitarme la sensación de que algo o alguien estaba ahí fuera observándome. Respiré profundamente tratando de calmar mis nervios. Necesitaba pensar que había un tipo muerto en la carretera, y no tenía forma de pedir ayuda. Mi camión no iba a ir a ninguna parte con un cadáver delante, y no había forma de que yo mismo sacara el cuerpo de la carretera. Había visto suficientes películas de terror para saber que así es como acaba siendo la siguiente víctima. Así que hice lo único que se me ocurrió. Volví a subir a la cabina, cerré la puerta y agarré mi linterna. Si no podía pedir ayuda, tal vez podría hacerle señas a alguien, a otro camionero, a un policía estatal, a cualquiera que pudiera estar pasando. Accioné el interruptor de la linterna y esta cobró vida proyectando un débil haz de luz sobre la carretera. Sujeté la linterna por la ventana, agitándola de un lado a otro con la esperanza de que llamara la atención de alguien, pero mientras estaba allí sentado escudriñando la oscuridad, me di cuenta de lo solo que estaba. En realidad no había nadie más ahí fuera.
Solo yo, el tipo muerto, y lo que fuera que lo había arrastrado fuera del bosque. Pasaron los minutos, y mi ansiedad crecía con cada uno. El haz de la linterna parpadeaba, y luego se atenuaba y maldecía. Cuando finalmente se apagaba, la batería estaba agotada. La tiré sobre el asiento del copiloto, y me froté la cara tratando de averiguar qué hacer a continuación. Entonces lo oí, un susurro procedente de los árboles. Era débil como el viento que rozaba las ramas, pero fue suficiente para ponerme tenso. Miré en la oscuridad, esforzándome por ver qué había ahí fuera, pero todo lo que vi fueron sombras. Mi pulso se aceleró, mi mente se aceleró con posibilidades. Tal vez era un animal, un ciervo, o un mapache, o tal vez era algo más. El susurro se hizo más fuerte, más cercano, y supe que no podía quedarme allí y esperar a que lo que fuera viniera a por mí. Necesitaba salir de allí, y rápido. Giré la llave en el encendido. El motor rugió y cobró vida. Los faros del camión iluminaron la carretera. El cuerpo aún yacía allí frente a mí. Dudé por un momento. Mi pie se cernía sobre el acelerador. No quería atropellar al tipo, pero tampoco quería quedarme para ver qué lo había matado, antes de poder decidirme. El susurro se detuvo. Todo se quedó quieto. El único sonido era el zumbido bajo del motor y los latidos de mi propio corazón. Agarré el volante, mis nudillos blancos, esperando que algo sucediera, y entonces sucedió. Una figura salió de entre los árboles lentamente, deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era un hombre alto, y de hombros anchos, vestido con una chaqueta y unos vaqueros sucios y rotos. Su rostro estaba oculto en sombra, pero pude ver que sus manos estaban manchadas de sangre, la misma sangre que manchaba el cuerpo en la carretera. Lo miré fijamente. Mi mente se aceleraba. No había forma de que este tipo fuera un transeúnte. Al azar, estaba conectado al hombre muerto de alguna manera, y venía directamente hacia mí. Pisé a fondo el acelerador. La camioneta se tambaleó hacia adelante. El hombre no se movió, ni siquiera se estremeció cuando la camioneta se abalanzó sobre él. En el último segundo, giré las ruedas chirriando mientras esquivaba el cuerpo, y al hombre no miré atrás para ver si todavía estaba allí. Simplemente seguí conduciendo, mi corazón latiendo. La carretera se difuminaba bajo mí, mientras me alejaba a toda velocidad. Conduje lo que parecieron horas sin reducir la velocidad, hasta que vi las luces de un pequeño restaurante más adelante. Era la primera señal de civilización que veía desde que había salido del aserradero. Aparqué en el estacionamiento con las manos temblorosas, mientras apagaba el motor. Me quedé allí sentado un momento tratando de recuperar el aliento. Necesitaba contarle a alguien lo que había sucedido, pero ¿a quién? Y me creerían siquiera. Volví a coger mi teléfono de nuevo, rezando para que hubiera señal. Esta vez funcionó. Marqué al 911. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mientras el teléfono sonaba, un operador respondió, y rápidamente le expliqué lo que había visto: el hombre muerto en la carretera, la figura que había salido del bosque. El operador escuchó en silencio, y luego me preguntó dónde estaba. Le dije dónde estaba, y ella me aseguró que la ayuda estaba en camino. Pero había algo en su voz, un de incredulidad, como si no estuviera segura de si estaba diciendo la verdad, o si solo era otro camionero con una imaginación desbordante. Me quedé en el camión mirando la carretera, esperando las luces intermitentes de un coche de policía. No tardó mucho. Un coche patrulla se detuvo unos minutos más tarde, seguido de una ambulancia. Los agentes sacaron sus caras. Se acercaron a mi camión con el ceño fruncido. Les conté todo, tal y como le había dicho a la operadora. Escucharon asintiendo con la cabeza, pero me di cuenta de que no me creían del todo. Me pidieron que los llevara de vuelta al lugar donde había encontrado el cuerpo, y a regañadientes acepté. Condujimos de vuelta por la carretera oscura. El coche patrulla nos seguía de cerca. No aparté la vista de los árboles esperando que el hombre saliera de nuevo, pero no había nada, solo el tramo interminable de carretera y la oscuridad que se abría paso por todos lados. Cuando llegamos al lugar, reduje la velocidad. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que faltaba. El cuerpo había desaparecido. La carretera estaba vacía. No había rastro del hombre, ni de las marcas de arrastre, ni de nada de lo que había visto antes.
Los agentes me miraron, sus expresiones eran una mezcla de confusión y sospecha. Me pidieron que saliera de la camioneta para volver sobre mis pasos, pero no había nada, ni sangre ni huellas, nada que probara lo que había visto. Registraron la zona peinando el bosque con linternas, pero volvieron con las manos vacías. Después de un rato, suspendieron la búsqueda al decidir que debía de haber sido una falsa alarma. Me ofrecieron llevarme de vuelta a la ciudad, pero me negué. No quería dejar mi camión atrás. Mientras los agentes se alejaban, me quedé ahí, al lado de la carretera, mirando fijamente a la oscuridad. Sabía lo que había visto. No había forma de que pudiera haberlo imaginado, pero sin ninguna prueba, sin el cuerpo, nadie me creería nunca. Volví a subir a la camioneta, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué se había llevado el cuerpo? Mientras arrancaba el motor y volvía a la carretera, no podía quitarme la sensación de que acababa de rozar algo oscuro, algo que no debía ver, y fuera lo que fuera, sabía que seguía ahí fuera. Conducir camiones siempre ha estado en mi sangre. Mi padre lo hacía, mi abuelo también, y ahora aquí estoy, una tercera generación de guerreros de la carretera. Hay algo en la carretera abierta, el zumbido del motor debajo de mí, y los kilómetros que pasan como un camino desgastado que siempre me atrajo. Pero si hay algo que he aprendido de años al volante, es que no hay dos días iguales. Así es como comenzó una rutina de carreteras secundarias que la mayoría de los conductores evitarían. Yo no soy la mayoría de los conductores. Mi camión es un viejo Peterbilt destartalado al que llamé Betsy. Había visto días mejores, pero era confiable. Atravesábamos un tramo desolado de carretera en algún lugar del norte de Nevada, en medio de la nada, como en ningún otro lugar de este país. No había cobertura de móvil, ni señales de vida en kilómetros a la redonda, solo la carretera, las montañas y el desierto interminable que se extendía en todas direcciones. Era pasada la medianoche. La oscuridad se apretaba alrededor de la cabina como una manta sofocante. La carretera había estado vacía durante horas. La única luz provenía de los faros de Betsy que cortaban la oscuridad que se extendía delante. La radio, sintonizada en una emisora de rock clásico, crepitaba con estática. No me importaba el ruido, me reconfortaba. Mis pensamientos estaban en la entrega que tenía que hacer al amanecer de un cargamento de piezas de maquinaria a un pueblo minero del que nadie había oído hablar cuando lo vi, un lugar extraño para hacer autostop. Pero no lo más extraño que había visto en estas carreteras. Bajé la velocidad de Betsy, debatiéndome si detenerme. Había algo raro en el tipo. Tal vez era la forma en que estaba de pie, demasiado quieto, como si estuviera tallado en el paisaje. O tal vez era la forma en que no parecía sorprendido de ver un camión que se dirigía hacia él en una carretera que normalmente estaba completamente tranquila a esa hora. Pero entonces pensé que tal vez era solo otra alma perdida que buscaba llegar a algún sitio, y yo era la única oportunidad que tenía. Me detuve en la carretera, que silbaba como una serpiente de cascabel. Al principio no se movió, solo se quedó mirando la camioneta. Me incliné y abrí la puerta del pasajero hacia donde se dirigía. Lo llamé. Se acercó, pero no respondió. La luz de la cabina iluminó su rostro mientras subía, y fue entonces cuando lo noté. Su rostro era delgado, casi demacrado, como si no hubiera comido en días. Su piel era pálida, pero no enfermiza, más bien como si no perteneciera a ese duro hijo del desierto de Nevada. Sus ojos, maldita sea, no quería mirarlos, pero había algo en ellos, algo frío y vacío como un vacío. Lo ignoré y me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Gracias, murmuró con voz baja y grave, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Se deslizó en el asiento y cerró la puerta. El sonido resonó en el silencio. El tipo no dio su nombre, y yo no pregunté. Simplemente puse a Betsy en marcha, y nos pusimos en movimiento de nuevo. Viajamos en silencio durante un rato, solo el sonido del motor, y la carretera debajo de nosotros. Intenté entablar una pequeña conversación. Le pregunté de dónde venía, y hacia dónde se dirigía, pero no me dijo nada. Solo se quedó sentado mirando al frente con las manos juntas en el regazo. El tipo tenía una presencia inquietante, algo que me puso los pelos de punta. No pude precisar qué era, pero había algo profundamente mal en él. La carretera se retorcía,
y giraba a través de las montañas, y cuanto más conducíamos, más me empezaba a sentir incómodo. He tenido mi buena ración de pasajeros extraños antes, pero este tipo era diferente. No había ira ni agresión, solo un vacío frío que me ponía la piel de gallina. Seguí mirando la carretera, pero podía sentir su mirada sobre mí como si me estuviera estudiando esperando algo. Después de una hora, decidí que ya era suficiente. Se acercaba una pequeña parada de descanso, solo una vieja y destartalada gasolinera con un letrero de neón parpadeante. Pensé en dejarlo allí y seguir con mi noche. No me importaba a dónde fuera, siempre y cuando estuviera fuera de mi camión. Nos detenemos más adelante, dije, tratando de mantener la voz firme. Que puedes coger otro coche desde aquí. Por primera vez desde que se subió se volvió a mirarme. Su expresión no cambió, pero había algo en sus ojos que me hizo retorcer el estómago. No lo creo, dijo en voz baja. Eso fue todo 2 segundos, y ya había tenido suficiente. Saqué a Betsy de la carretera, los neumáticos crujiendo sobre la grava, mientras nos deteníamos en el aparcamiento del área de descanso. El lugar estaba desierto, ni un alma a la vista. Alma a la vista, perfecto. Sal de ahí, dije con más fuerza esta vez, estirando el brazo para abrir la puerta del pasajero. Pero él no se movió. Se quedó ahí sentado mirándome con esos ojos fríos y muertos. Luego sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que me dio un escalofrío por la espalda. ¿De verdad crees que puedes dejarme aquí?, preguntó con voz suave pero amenazante, como si fuera una especie de perro callejero. Sentí cómo se aceleraba mi pulso. Esto era malo, muy malo. No tenía ni idea de quién era este tipo, pero no era un simple autoestopista. Algo me decía que había cometido un gran error al dejarlo subir a mi camioneta. Metí la mano debajo del asiento, donde guardaba una palanca de hierro para emergencias, y la saqué blandiéndola como un arma. Le dije que se bajara ahora mismo. La sonrisa del hombre se ensanchó. Ni siquiera se inmutó. Adelante, dijo con una voz apenas por encima de un susurro. Inténtalo, no lo pensé. Simplemente balanceé la palanca conectada con su hombro, y esperaba que se desplomara a sentir dolor algo. Pero ni siquiera se movió en su lugar. Agarró la palanca a mitad de camino, y me la arrancó de las manos con una fuerza imposible. Mi corazón latía con fuerza mientras se acercaba su rostro a centímetros del mío. No creo que entiendas, dijo su voz un susurro de acero. No tienes el control aquí. El miedo que había estado hirviendo dentro de mí estalló. Empujé la puerta para abrirla y salté de la camioneta. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Me di la vuelta listo para correr, pero oí la puerta de la camioneta abrirse chirriando detrás de mí. Venía tras de mí. No perdí tiempo. Corrí hacia la gasolinera con la esperanza contra toda esperanza de que la puerta estuviera abierta. Mis pies golpeaban el pavimento mientras llegaba a la entrada. Mis dedos rascaban el mango. Se abrió, gracias a Dios, y entré de golpe cerrando la puerta detrás de mí. Me di la vuelta jadeando esperando que él estuviera allí, pero el estacionamiento estaba vacío. La camioneta seguía allí, la puerta abierta, pero él se había ido desaparecido. Mi mente corrió intentando darle sentido a lo que acababa de pasar. Me quedé en esa gasolinera durante lo que parecieron horas, agachada detrás del mostrador, con el corazón acelerado esperando a que irrumpiera, pero nunca lo hizo. Cuando finalmente reuní el valor para mirar afuera, no había ni rastro de él. No volví a la camioneta de inmediato. No estaba segura de querer volver a Betsy, pero al final no tuve más remedio. La entrega tenía que hacerse, y no iba a dejar que un psicópata arruinara mi reputación. Cuando finalmente volví a subir a la cabina, todo estaba como lo había dejado, excepto una cosa. En el asiento del pasajero donde había estado sentado el tipo, estaba la llave de cruz doblada y retorcida, como si la hubiera aplastado una máquina. Nunca volví a verlo, y nunca volví a tomar esa ruta. Quizá fue solo una casualidad, algo que pasó una sola vez, o quizá me crucé con algo, o alguien con quien no estaba destinado a entenderlo. Todo lo que sé es que ahora tengo más cuidado con quién recojo en la carretera. Y esa fue la última vez que dejé que un autoestopista subiera a mi camión. El cielo estaba oscuro cuando salí del almacén. Mi camión zumbaba bajo mí mientras cambié de marcha y me incorporé a la ruta 23. Era otra entrega de larga distancia,
del tipo que he estado haciendo durante los últimos 15 años. Uno pensaría que a estas alturas ya estaría acostumbrado al silencio de la carretera, pero esta noche se sentía diferente. Tal vez era el aire espeso y bochornoso que se aferraba a todo y dificultaba la respiración. Tal vez era la sensación de agotamiento de mis huesos, un recordatorio de todos los kilómetros que he dejado atrás. Me llamo Heath Cadwell. He pasado la mayor parte de mi vida conduciendo camiones, cruzando fronteras estatales y viviendo en áreas de descanso. Es un trabajo solitario, pero paga las facturas. No me quejo. Hay algo en la carretera que no se puede encontrar en ningún otro sitio, pero esta noche estaba nervioso, aunque no podía entender por qué la ruta me llevaba por carreteras secundarias de Indiana, una parte del estado que rara vez veo, pueblos pequeños que parecen olvidados en el tiempo, gasolineras que parecen no haber visto a un cliente en años, el tipo de lugares por los que uno pasa conduciendo, pero en los que nunca se para, a menos que se esté sin opciones alrededor de medianoche. Empecé a sentir ese dolor familiar en la parte baja de la espalda, un recordatorio de que ya no tenía 30 años. Necesitaba estirarme. Vi una señal de área de descanso a unos kilómetros y decidí parar. Era una de esas paradas diminutas, con quizás una máquina expendedora y un par de baños nada más. Aparqué mi camión y salté fuera estirando los brazos por encima de la cabeza. El lugar estaba en un silencio sepulcral, ni siquiera un grillo para romper la monotonía. Caminé hacia la máquina expendedora buscando monedas en mi bolsillo, cuando lo oí un débil crujido de grava detrás de mí. Me di la vuelta esperando ver a otro camionero que se acercaba, pero no había nada, solo el aparcamiento vacío, excepto mi camión. Lo ignoré. Tal vez el viento había levantado algo de grava suelta, o simplemente estaba imaginando cosas. Dejé caer las monedas en la máquina, cogí una botella de agua y me recosté contra el lateral del camión. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie escuchando la nada, pero después de un rato lo sentí de nuevo. Esta vez no era solo un sonido, era una presencia. Ya sabes esa sensación, cuando alguien te está mirando. El vello de la nuca, se te eriza las tripas. Se me temblaron, me enderecé y escudriñé las sombras alrededor del área de descanso. Una farola solitaria parpadeaba débilmente, proyectando formas alargadas en el suelo. Mis ojos se posaron en una figura de pie, justo al borde de la luz, demasiado lejos, para que pudiera distinguir ningún detalle. «Hey», llamé. No hubo respuesta. Simplemente se quedaron allí inmóviles mirando fijamente, o al menos creo que estaban mirando fijamente. Algo en ellos no estaba bien, aunque estaban demasiado quietos, como un maniquí que alguien hubiera colocado para gastar una broma. Di un paso más cerca, entrecerrando los ojos para ver mejor. La figura se movió ligeramente, y me di cuenta de que era un hombre alto y delgado, que llevaba algo que parecía ropa de trabajo vieja. No un camionero, eso estaba claro. Tal vez un vagabundo o alguien de paso, pero no me parecía bien. Algo en la forma en que estaba allí de pie, casi como si estuviera esperando algo. ¿Necesitaba ayuda o algo así? Pregunté tratando de mantener la voz firme. No respondió. Se quedó allí quieto como una piedra. Fue entonces cuando vi el brillo de algo metálico en su mano. Atrajo la luz durante un segundo, lo suficiente para que lo reconociera. Un cuchillo, no una navaja de bolsillo. Esta cosa era larga, quizás de 30 centímetros, y brillaba en la tenue luz como si hubiera sido usada muchas veces. Retrocedí lentamente, acercándome a mi camión, sin dejar de mirarlo. El corazón me latía con fuerza. El instinto de correr gritando hacia mí, pero no quería darle la espalda a este tipo. Había visto lo suficiente como para saber que nunca se debe perder de vista a alguien así. Cuando llegué a la puerta de la camioneta, la abrí de un tirón y me subí, cerrándola de golpe detrás de mí. El pestillo hizo clic y me sentí un poco más segura, pero me temblaban las manos. Metí la camioneta en marcha, y fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre se había ido así, como así un minuto estaba allí, y al siguiente nada. Maldije en voz baja, mientras escaneaba el terreno en busca de cualquier señal de él, nada más que sombras. Salí de la parada de descanso mirando constantemente por los espejos, mientras me alejaba a toda velocidad. Mi mente se aceleraba tratando de averiguar lo que acababa de pasar.
¿Me lo había imaginado? No. Ese cuchillo era real, demasiado real. El camino se extendía vacía excepto por mis faros que cortaban la oscuridad. Estaba empezando a calmarme diciéndome a mí mismo que había puesto suficiente distancia entre él y yo en esa parada de descanso cuando lo vi de nuevo parado en medio de la carretera, muerto delante de mí. Pisé el freno con fuerza. Los neumáticos chirriaron cuando el camión se detuvo a pocos metros de él. No se inmutó. No se movió. Se quedó allí de pie. El brillo del cuchillo en su mano. Sus ojos, o lo que fuera que parecían ojos, se clavaron en mí a través del parabrisas. Me quedé sentado, paralizado. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza, tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Empezó a caminar hacia la camioneta, lento y deliberado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La distancia entre nosotros se acortó pulgada a pulgada hasta que se paró justo en el capó de la camioneta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La adrenalina me recorría mientras trataba de pensar qué hacer. Atropellarlo, salir y enfrentarlo. Ninguna de las opciones parecía buena, pero quedarme sentada ya no era una opción. Ya no podía hacer nada más. Busqué mi teléfono con los dedos temblorosos y marqué el 911. Lo seguía observando, pero él se quedó allí parado, observándome, esperando a que hiciera algo. La operadora respondió, pero yo apenas pude entender sus palabras. Hay un tipo. Logré decirlo con la voz temblorosa en la ruta 23. Tiene un cuchillo y está parado frente a mi camioneta. ¿Cuál es su ubicación exacta?, le preguntó la operadora con tono tranquilo y profesional. No estoy segura. En algún lugar después de la parada de descanso de Old Pine Creek. Él está... Él... No se mueve. Quédese en su vehículo, le ordenó. Voy a enviar a alguien. No se acerque a él. No tuvo que decírmelo 2 veces. Seguí con el teléfono pegado a la oreja, con los ojos fijos en la figura, pero algo andaba mal. Su silueta parecía cambiar como si el contorno de su cuerpo se desdibujara y cambiara de posición en un segundo. Era alto y delgado. Al siguiente parecía más corpulento, más imponente. Mi mente luchaba por seguir el ritmo de lo que estaba viendo. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció un parpadeo, y la carretera delante de mí estaba vacía. Solté un suspiro. No me di cuenta de que había estado sujetando mi cuerpo contra el asiento. El operador seguía en la línea preguntándome si estaba bien. Murmuré algo que no recuerdo, y colgué el teléfono. La carretera estaba vacía de nuevo, pero no me sentía segura. Metí otra vez la marcha, y empecé a conducir más despacio esta vez, mirando constantemente los espejos. Cuando aparecieron los policías, ya estaba a kilómetros de distancia. No encontraron nada en el área de descanso, y no tenía mucho que contarles. Más allá de una vaga descripción del hombre con el cuchillo, me creyeron aunque al menos no me llamaron loco. Tal vez habían oído historias similares, antes de que yo supiera que este tipo ha estado aterrorizando a los conductores durante años. No sé lo que quería, o por qué me eligió a mí. Pero no lo he vuelto a ver desde esa noche. Lo que no significa que no siga mirando por encima del hombro, aunque tal vez algún día alguien lo atrape. Llevaba 4 horas de un viaje de 14 horas conduciendo desde un pequeño pueblo de Ohio hasta un almacén a las afueras de Kansas City. Es una ruta que he hecho una docena de veces antes de acostumbrarte a los largos tramos llanos de carretera, al zumbido del motor, a los campos vacíos que se extienden por kilómetros. Soy camionero desde hace 13 años ahora, desde que mi padre me enseñó a conducir cuando apenas había terminado el instituto. El trabajo no es glamuroso, pero es honesto y mantiene la comida en la mesa. Por cierto, me llamo Corbin Lyle, pero la mayoría de la gente me llama Corb. Hay mucho tiempo de inactividad en estos viajes y aprendes a mantenerte entretenido. A veces escucho podcasts, a veces es música, pero hoy solo tenía mis pensamientos para compañía. La carga no era nada especial. Cajas de piezas de automóviles que se dirigían al oeste. Pensé en parar en una parada de camiones que conocía en Missouri, tomar un café, quizás hablar con otros conductores antes de seguir. Era tarde cuando tomé las carreteras secundarias. El GPS me hizo tomar un desvío debido a las obras en la autopista que me llevaban a través de una parte de Missouri que nunca había visto antes. Era rural.
Un verdadero territorio rural con campos de maíz y soja. El ocasional granero en ruinas salpicaba el paisaje. El cielo estaba nublado amenazando con llover, y todo el lugar tenía ese tipo de quietud que te hace sentir como si fueras la única persona que queda en la tierra. Estaba abstraído, pensando en nada en particular cuando noté a un hombre parado al costado de la carretera. Llevaba una chaqueta de mezclilla descolorida, unos jeans demasiado holgados para su delgado, y botas que parecían haber visto mejores días. Su cabello era largo y enredado, y una barba cubría la mayor parte de su rostro. No tenía un letrero, no parecía que estuviera haciendo autostop. Simplemente se quedó allí mirando mientras pasaba conduciendo. Sus ojos me seguían por el espejo lateral. No soy un tipo paranoico en absoluto, pero algo en él me dio escalofríos. Tal vez fue la forma en que me miró como si supiera algo que yo no sabía. Me sacudí y me dije a mí mismo que solo había sido un largo día jugando con mi cabeza. Unos 20 minutos después, lo vi de nuevo, la misma chaqueta de mezclilla, los mismos 2 jeans sueltos, las mismas botas. Estaba parado junto a un árbol con los brazos cruzados sobre el pecho, simplemente viendo pasar el camión. Frené de golpe, derrapando, y me detuve en medio de la carretera vacía. Mi corazón latía con fuerza. Como demonios, el sonido de mi propia respiración, tratando de convencerme de que no me estaba volviendo loco. Tal vez solo lo imaginé. Tal vez fue un truco de la luz, pero en el fondo sabía que no era así. Seguí conduciendo con la inquietud instalándose en mis entrañas como un peso de plomo. Seguí mirando por los espejos esperando volver a verlo, pero la carretera seguía vacía. La sensación de ser observado nunca desapareció. Alrededor de 1 hora más tarde, la lluvia comenzó a caer en forma de chaparrones que volvían resbaladiza la carretera. La luz se estaba desvaneciendo, y los campos a ambos lados míos fueron tragados por la oscuridad. Fue entonces cuando noté los faros detrás de mí. Salieron de la nada. Un momento la carretera estaba vacía. Al siguiente, ahí estaban ganando terreno. Rápidamente. No pude distinguir el vehículo en la vista trasera. Solo el resplandor cegador de las luces cortando a través de la lluvia. Pensé que era un imbécil en una camioneta tratando de pasar. Así que me moví para dejarlo pasar. Pero no pasó. Se quedó justo en mi parachoques siguiéndome tan de cerca que podía sentir el rugido de su motor a través del chasis de mi camión. ¿Qué diablos?, murmuré agarrando el volante con más fuerza. Toqué los frenos con la esperanza de enviar un mensaje, pero las luces se acercaron más, prácticamente besando mi parte trasera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ahora mi mente se aceleraba. No había forma de salir de aquí para detenerme. No había arcén. Solo una carretera estrecha con zanjas a ambos lados. De repente las luces se desviaron desapareciendo en el campo de maíz. Junto a mí, pude ver los altos tallos doblándose y rompiéndose en la vista trasera, el vehículo atravesándolos como un depredador en busca de presas. Luego las luces desaparecieron tragadas por la oscuridad. Aceleré. Pisaba el acelerador a fondo empujando la camioneta más rápido de lo que probablemente debería haberlo hecho en una carretera como esta. No estaba dispuesto a esperar y ver cuál sería el siguiente movimiento de ese tipo. Unas millas más adelante, vi una señal de parada de descanso más adelante y decidí detenerme. Necesitaba reagruparme, calmar mis nervios y averiguar qué diablos estaba pasando. El lugar estaba casi desierto. Solo un par de otras plataformas estacionadas en el lote. Me detuve junto a uno y apagué el motor respirando hondo para calmarme. Salí de la cabina y me dirigí al baño con la esperanza de echarme un poco de agua en la cara y aclararme las ideas. La lluvia había amainado, pero el suelo seguía mojado. Los charcos reflejaban las tenues luces del edificio. Cuando llegué a la puerta, miré hacia atrás y lo vi de nuevo. El hombre de la chaqueta vaquera estaba de pie en el borde del aparcamiento medio oculto en las sombras, llevaba la cabeza ladeada, y aunque no pude distinguir su rostro en la tenue luz, sabía que me estaba mirando directamente. No me asusto fácilmente, pero esto era diferente. No era un vagabundo inofensivo que buscaba un aventón, era otra cosa, algo que no podía explicar. Entré deprisa y cerré la puerta tras de mí con las manos temblorosas mientras abría el grifo. Me quedé en ese baño más tiempo del necesario,
echándome agua fría en la cara y tratando de pensar qué hacer a continuación. No iba a dejar que ese tipo me afectara, pero tampoco iba a enfrentarme a él sola. Cuando por fin salí, el aparcamiento estaba vacío, mi camioneta estaba donde la había dejado, intacta, y no había rastro del hombre de la chaqueta vaquera. Volví a mi camión mirando en las sombras si había algún movimiento, pero era como si nunca hubiera estado allí. Me metí en la cabina y cerré las puertas y cogí el teléfono para llamar a la policía, pero mientras marcaba, dudé de qué iba a decirles. Que un tipo con una chaqueta vaquera me había estado siguiendo, que de alguna manera había aparecido en la carretera 2 veces sin ninguna explicación. Colgué el teléfono. No tenía sentido. Pensarían que estaba loca. Estaba a punto de arrancar el motor cuando lo vi. Una mancha de sangre en el costado de mi camioneta estaba fresca y brillaba bajo la tenue luz del área de descanso. Se me revolvió el estómago. No había chocado con nada. Estaba seguro de ello. Salté de la cabina. Mis botas chapoteaban en un charco mientras me apresuraba a inspeccionarlo. La sangre era espesa corriendo por una abolladura en el metal. Mis manos temblaron al tocarla, confirmando que era real, y entonces oí un golpe sordo en la parte trasera del remolque. Me di la vuelta de golpe. El corazón me latía con fuerza. Las puertas del remolque estaban cerradas, pero pude ver algo, una sombra moviéndose detrás de ellas. Busqué la palanca que guardaba en el compartimento de herramientas, agarrándola con fuerza mientras me acercaba. Abrí las puertas de un tirón. El metal gimiendo en protesta en el interior, cajas apiladas de piezas de automóvil, me saludaron igual que lo habían hecho cuando las cargué esa mañana. Pero también había algo más, un cuerpo arrugado entre 2 de las cajas con sangre, acumulada debajo. Era el hombre de la chaqueta vaquera. Su rostro estaba torcido en un último grito silencioso. Sus extremidades se retorcían de formas que no deberían haber sido posibles. Retrocedí con la bilis subiendo por mi garganta. Ya no estaba solo. Otro camionero se había detenido detrás de mí. Un tipo grande llamado Robbie. Me había encontrado unas cuantas veces en la carretera. «Oye, Corp», gritó. «¿Qué pasa?». Señalé el cuerpo. Aún sin palabras, Robbie abrió los ojos como platos mientras se acercaba, y por un momento creí ver un destello de miedo en su rostro. «Dios mío», murmuró. «Llamamos a la policía». Después de eso aparecieron aproximadamente 1 hora más tarde. Luces intermitentes atravesando la oscuridad tomaron nuestras declaraciones. Hicieron preguntas que apenas pude responder, y finalmente cargaron el cuerpo en la parte trasera de una camioneta. Los policías no me creyeron al principio, no hasta que vieron la sangre, el cuerpo, la abolladura en mi camioneta. Pero una vez que lo hicieron, tenían más preguntas de las que podía responder. Todo lo que sabía era que el hombre de la chaqueta de mezclilla era real. Su cuerpo estaba allí, y yo no estaba loco cuando el sol empezó a salir. Volví a subir a mi camión exhausto. Pero vivo. Había estado conduciendo camiones durante más de 20 años. Había recorrido muchos kilómetros y pasado muchas noches en autopistas desoladas, con nada más que la radio estática como compañía. Me llamo Byron Segler, y no soy uno de esos tipos con una historia trágica o alguna noción romántica de la carretera. Lo hago por el dinero y la libertad, así de simple. Me gusta la rutina, la soledad y la sensación del gran motor diésel retumbando bajo mis pies. Mantiene mi mente tranquila. Así es como me encontré aquí, en una carretera olvidada en las zonas rurales de Idaho, transportando un cargamento de cemento a una obra de construcción remota. No me importaba mucho. Era una ruta que había tomado unas cuantas veces antes, pero este tramo era diferente de la carretera principal, un desvío para ahorrar unas horas que, según la empresa, merecía la pena. El despachador Jeb me había enviado por aquí antes sin problemas, así que no le di mucha importancia cuando giré hacia una solitaria carretera de 2 carriles, con nada más que pinos y montañas en todas las direcciones. El sol ya se había puesto detrás de las montañas cuando me encontré con el pequeño pueblo de Harrow Creek, un lugar que ni siquiera había notado la última vez que pasé por allí. No estaba en ningún mapa que hubiera visto, solo unos pocos edificios dispersos a ambos lados de la carretera, una gasolinera, un restaurante y tal vez un par de casas en la distancia. Tenía el tipo de quietud que te hace preguntarte si la gente realmente vive allí.
Pensé en parar a tomar un café en el restaurante, pero algo del lugar me desanimó. Estaba demasiado tranquilo. Ni un coche a la vista, las ventanas sin luces, ni un solo movimiento en el interior, solo un letrero de neón abierto que zumbaba débilmente contra el cristal oscuro. Lo pasé de largo pensando que podría pasar las próximas horas sin necesidad de detenerme. El camino serpenteaba a través de un denso bosque, y en poco tiempo me encontré en lo más profundo del bosque, sin señales de civilización a mi alrededor. Había una extraña tensión en el aire que no podía quitarme de encima, como si los árboles se estuvieran acercando, o tal vez fuera solo la noche que se acercaba. Miré el reloj del salpicadero. 8:42 p.m. Llegaría al punto de entrega a medianoche a este ritmo, y luego daría la vuelta para hacer otra carrera. Fue entonces cuando lo vi. Fue repentino. Había doblado una curva cerrada y allí estaba él, justo en medio de la carretera, de frente a mi camión. Pisé el freno y el camión gimió mientras se detenía a pocos metros de él. Mi corazón se aceleró mientras agarraba el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos por un segundo. Pensé que lo había atropellado, pero él estaba allí de pie, inmóvil como una estatua, mirando los faros del camión. Me asomé por la ventana y grité: tío, sal de la carretera. El hombre no se movió. Tenía un aspecto raro. Incluso con la luz tenue, su ropa estaba rota y sucia, una mezcla de vaqueros viejos y una camisa de franela que podría haber sido roja en su día, pero ahora estaba manchada y oscura de suciedad, o algo peor. Su cabello era largo y grasiento, y le colgaba en mechones despeinados sobre la cara, pero no era solo su apariencia. Había algo antinatural en la forma en que estaba allí, como si no perteneciera a ese lugar. Me recosté en el taxi, agarré mi linterna del asiento de al lado y la encendí. El haz de luz atravesó la oscuridad y cayó sobre su rostro. Lo que vi casi me hizo soltar la linterna. Su piel estaba pálida, casi blanca como la tiza, y tenía cicatrices en algunos lugares, como si alguien hubiera a lo largo de los años. Pero eso no era lo peor. Su rostro estaba desconectado. Sus rasgos no coincidían. Toqué la bocina pensando que eso podría sacarlo de cualquier trance en el que estuviera. Pero no fue así. Se quedó allí mirándome fijamente a mí o al camión. No pude decir algo sobre su rostro, me parecía familiar, aunque no pude ubicarlo, pero me miró como si lo hubiera visto antes, o como si fuera alguien que se parecía a él. El hombre dio un paso lento hacia adelante. «Vuelve», grité. Mi voz temblaba a pesar de mí mismo. No llevaba un arma. Nunca necesidad de tener una antes, pero en ese momento, sentado en ese taxi, deseé como si me fuera la vida tener algo más que una linterna y un cúter en la guantera. Seguía caminando lento y deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sentí la necesidad de poner la marcha atrás, pero mis manos estaban congeladas en el volante. Había algo en su forma de moverse que era hipnótico, antinatural. Se me cortó la respiración a medida que se acercaba más y más. Su rostro desproporcionado se veía cada vez más claro. De repente, estaba en la puerta del lado del conductor. Su mano se levantó de golpe, golpeando la ventana con una calma inquietante. Sus dedos dejaron manchas de sangre en el cristal. Ahora podía ver que sus manos estaban envueltas en vendas amarillentas por la edad, como una vieja herida que nunca cicatrizó. No pensé. Metí la marcha y aceleré a fondo. El camión se tambaleó hacia adelante con un rugido. Los neumáticos chirriaron al agarrar el asfalto. Sentí el golpe sordo cuando el cuerpo del hombre chocó contra el lateral del camión, pero no me importó. Seguí adelante. La adrenalina me recorría como el fuego. Los ojos fijos en la carretera durante el siguiente kilómetro. No podía dejar de mirar los retrovisores, esperando verle corriendo detrás de mí como algo salido de una pesadilla. Pero no había nada, solo el vacío camino sinuoso y los bosques oscuros presionando a ambos lados. Cuando llegué a un pequeño claro donde pude detenerme, mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el volante. Apagué el motor y me quedé allí en silencio, escuchando mi respiración entrecortada y esperando a que mi corazón se calmara. Miré mi teléfono. No había señal. Aquí en medio de la nada. Me quedé allí un rato tratando de orientarme,
tratando de convencerme de que era solo un vagabundo o un tipo desordenado que había salido de Harlow Creek, pero no podía quitarme la sensación de que había algo más en él por su aspecto. Esas cicatrices, esa cara era como algo salido de una pesadilla, y esa persistente sensación de familiaridad no me dejaba ir. Finalmente, decidí seguir conduciendo, manteniendo los ojos abiertos en busca de más señales de peligro. Cada sombra en la carretera parecía moverse, y cada movimiento en los árboles me ponía los nervios de punta, pero no había nada, no más hombres misteriosos, ni encuentros extraños, solo el largo y solitario tramo de carretera que tenía por delante. Finalmente llegué a la obra un poco después de medianoche. El capataz, un tipo llamado Travis, salió a recibirme. Era un tipo grande y corpulento, siempre con un cigarrillo colgando de la boca. «Ya era hora de que aparecieras, Byron», gruñó. «¿Por qué has tardado tanto?» No me molesté en contarle lo del tipo de la carretera. ¿Qué iba a decir? Que un bicho raro lleno de cicatrices intentó intimidarme en medio de la nada. Travis no me creería, y sinceramente, ni yo mismo estaba seguro de creerlo. Dejé la carga, firmé los papeles y regresé por donde había venido, pero no tomé la misma ruta a casa. Tomé el camino más largo, a través de las autopistas principales, donde las luces de la civilización se sentían un poco menos sofocantes esa noche. Después de aparcar la plataforma y me dirigía a casa en mi destartalada camioneta, pasé por un restaurante en las afueras de la ciudad. Era uno diferente, no el que había visto antes, pero algo me llamó la atención. Había un volante de persona desaparecida, pegado con cinta adhesiva en la puerta. Me detuve más por curiosidad que por otra cosa. La cara que aparecía en el folleto era el de un hombre que había desaparecido hacía unas semanas. Se llamaba Ed Baldwin, y la foto mostraba a un hombre sonriente con una barba bien recortada y el pelo castaño y corto. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el parecido. Era él, el hombre que había visto en la carretera, pero más joven. Me quedé allí, un rato mirando el folleto con la mente acelerada. Quería decírselo a alguien, llamar a la policía. Quizás, pero ¿qué se suponía que debía decir? Que había visto a un hombre muerto caminando, un hombre con una cara que parecía haber sido destrozada y recompuesta de nuevo. Sacudí la cabeza, volví a mi camión y me marché. Quizás solo era mi mente jugándome una mala pasada, o quizás había algo más, algo que no podía entender, pero no iba a volver a Harlow Creek nunca. Acepté el trabajo porque necesitaba un cambio de ritmo y, sinceramente, estaba cansado de hacer la misma ruta entre Nueva York y Boston. El transporte por carretera me prometía nuevos paisajes, diferentes ciudades y un sueldo que no estaba nada mal. Después de unos meses en la carretera, empezó a afectarme. Millas de asfalto, paradas de camiones que se parecían todas y un silencio que casi ahogarme. Así que cuando mi despachador me llamó con una carga que se dirigía a algún lugar fuera de la Ruta 74, en medio de un pueblo perdido en Arkansas, pensé, ¿por qué no nuevos sitios? Exacto. Al principio no entendí el nombre del pueblo. Era uno de esos lugares que no tienen mucha presencia en el mapa, como escondido entre un bosque y un río que no era lo suficientemente grande como para importar. Pero lo que importaba era que estaría solo allí. No es que me importara. La soledad puede ser tranquila cuando estás acostumbrado a correr entre el ruido de la ciudad. Metí mi equipo en la camioneta, tomé un café y salí de la estación justo antes de la puesta de sol. Conduzco un camión de carga bastante estándar, nada llamativo, solo algo que hace el trabajo, pero el motor es fiable, suave y tararea como si fuera lo único que todavía tiene sentido en la carretera. Las indicaciones me sacaron de la autopista después de unas horas atravesando una serie de estrechas carreteras rurales, bordeadas de nada más que árboles interminables. Cuanto más me adentraba, más oscura se volvía la carretera. Cuando estaba en el tramo final, los faros apenas atravesaban la oscuridad. Fue entonces cuando sentí algo raro. Llevo conduciendo lo suficiente como para saber esa sensación visceral de que algo no va bien. Lo achacaba a los nervios, o tal vez simplemente a lo espeluznante de estar solo en una camioneta de ese tamaño, avanzando pesadamente por la nada. Pero esta vez no eran los nervios. El GPS no paraba de decirme que me quedaban unas 30 millas más.
así que me concentré en la carretera, tratando de ignorar la extraña opresión en mi pecho. A unos 16 kilómetros de distancia, lo vi. Había un hombre parado al costado de la carretera. Estaba demasiado cerca para mi comodidad, y pensé que podría haberlo golpeado si no hubiera desviado el camión. El camión traqueteó mientras corregía el volante. El remolque temblaba detrás de mí. Pude verlo en el espejo retrovisor por una fracción de segundo. Alto, larguirucho, vestido con un mono sucio como si hubiera salido de una vieja granja, su piel estaba pálida de una manera inquietante, como si no hubiera visto la luz del día en años. Pero no me detuve. He oído suficientes historias de otros camioneros para saber que no sale nada bueno de recoger a hombres extraños en carreteras vacías. Aún así, algo en su mirada se me quedó clavado como una garrapata excavando. Bajo la piel, lo ignoré, encendí la radio y seguí conduciendo. A 20 metros de mi punto de entrega, la señal de radio se cortó. Fue entonces cuando el camión empezó a hacer ruidos que nunca había oído antes. Una especie de sonido chirriante, como si algo estuviera raspando el chasis. Maldije en voz baja, reduje la velocidad y me detuve. Cualquier camionero te dirá que lo último que querer hacer es parar en medio de la nada por la noche, pero pensé que era mejor revisar debajo del capó que arriesgarme a averiarme por completo, sobre todo porque no quería quedarme aquí hasta la mañana. Cogí mi linterna, salí de la cabina y me adentré en la noche. El aire era más denso de lo que esperaba, como si algo pesado colgando en él. Mis botas crujieron contra la grava. Mientras me dirigía a la parte delantera de la camioneta, todo parecía estar bien en la superficie. El motor no echaba humo. No había fugas. Nada fuera de lugar. Pero cuando me agaché para echar un vistazo debajo, el aliento se me quedó en la garganta. Había arañazos profundos que corrían a lo largo de la parte inferior de la camioneta como si algo la hubiera arañado. Pero eso no tenía sentido. Nada de lo que había aquí podría haber causado un daño así. Antes de que pudiera pensarlo bien, oí un crujido detrás de mí. Me dio un golpe en el corazón y giré la linterna hacia allí. Estaba él. Otra vez el hombre. Esta vez no estaba de pie junto a la carretera. Estaba más cerca, demasiado cerca. De hecho, su mono estaba cubierto de suciedad, y de lo que parecía sangre vieja y seca. No decía nada, solo mirándome fijamente. Su pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas y superficiales. Su boca estaba medio abierta como si estuviera a punto de decir algo, pero no salió ningún sonido. «Oye», grité, con la voz quebrada en el aire de la noche. «¿Necesitas algo?» No se movió, no parpadeó. Se quedó allí de pie como un maniquí con la piel muerta y las mejillas hundidas. El instinto me dijo que volviera a la camioneta y cerrara la puerta de un portazo, pero la curiosidad, la estúpida curiosidad, me retuvo allí un segundo más de lo que debería. Fue entonces cuando vi la hoja que sostenía, un cuchillo oxidado y dentado como el que se ve en un matadero. Sin pensarlo, corrí hacia la cabina. Podía oír sus pasos golpeando detrás de mí, más rápidos de lo que deberían ser para un hombre de ese tamaño. Me metí en la camioneta, cerré de golpe la puerta y la cerré con llave justo cuando él alcanzó el espejo lateral. Su mano golpeó la ventana dejando una raya de mugre en el cristal. Metí la marcha del camión, aceleré y no miré atrás. Mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a salirme del pecho. Seguí mirando por los espejos, esperando verlo corriendo detrás de mí. Pero no había nada durante un rato. Me convencí de que se había acabado, de que había escapado, pero la carretera no cedía, giraba y daba vueltas como si quisiera atraparme, y esa sensación en mis entrañas nunca desapareció justo cuando empezaba a calmarme. Vi algo en la carretera, otra figura, no él, sino otra persona. Una mujer esta vez tendida en medio de la carretera. Sus extremidades estaban retorcidas en ángulos extraños, como si hubiera sido atropellada por un coche, o peor, frené de golpe, y me detuve a unos metros de ella por un segundo. Pensé que estaba muerta, pero luego se movió. Apenas no podía dejarla allí, lo sabía, pero todo en mí gritaba que no saliera de la camioneta. Otra vez el recuerdo del hombre estaba demasiado fresco. Todavía agarré mi teléfono, marqué el 911 y abrí la puerta con cautela. Saliendo a la noche mientras me acercaba a ella,
Se me erizaron los pelos de la nuca. Su respiración era entrecortada, y cuando me arrodillé a su lado pude ver que su rostro estaba magullado y maltrecho. Me miró con los ojos muy abiertos y aterrorizados, y le temblaban los labios mientras trataba de hablar. «Él todavía está aquí», susurró su voz apenas audible. Antes de que pudiera preguntar quién lo oí pasos detrás de mí. Lentos, deliberados. No tuve tiempo de pensar. Me levanté de un salto, agarré el brazo de la mujer y la arrastré hacia la camioneta. Era más ligera de lo que esperaba, casi invisible, como si sus huesos estuvieran huecos. Prácticamente la arrojé al asiento del pasajero y salté tras ella a la puerta. Ni siquiera se había cerrado cuando lo vi de nuevo, el mismo hombre caminando hacia nosotros, desde el borde de los árboles con el cuchillo aún en la mano. Su rostro retorcido en una sonrisa que no pertenecía a ninguna persona viva. Aceleré a fondo los neumáticos girando sobre la grava, antes de coger y propulsarnos hacia adelante. La camioneta rugió por la carretera, y no me detuve hasta que vi luces en la distancia. Una pequeña gasolinera, la única señal de civilización que había visto en horas. Aparqué la camioneta, y respiré hondo por lo que me pareció la primera vez, desde que todo había empezado. La mujer estaba inconsciente a mi lado. Su pecho subía y bajaba poco a poco. Volví a coger el teléfono. Llamé al 9911 y les di mi ubicación. Cuando llegó la policía, encontraron a la mujer viva, pero apenas fue llevada al hospital, donde dijeron que llevaba desaparecida 3 días. En cuanto al hombre, cuando registraron la zona donde lo había visto, encontraron algo. Sí, su cuerpo, si se puede llamar así, colgaba de un árbol en lo profundo del bosque, en descomposición, pero no había explicaciones para las heridas de arma blanca recientes en la mujer, o los arañazos debajo de mi camioneta.